Bien, hoy tenemos otro programa más del coloquio que titulamos La llave y hoy tiene que ver precisamente con una cuestión de suma actualidad. Y ya sabéis que cuando tenemos coloquio lo basamos sobre algunas de las últimas conferencias que haya presentado. En este caso hemos dicho, vamos a tratar sobre la conferencia 155 de Preparando el Gobierno Mundial, que tenía que ver con el chip, y las dos últimas de noticias de actualidad en relación con la profecía. Dicho esto, creo que evidentemente va a resultar, creo que bastante bien el poder tratar estos temas, que desde luego son los que más nos atañen porque son los días que estamos viviendo y la correlación con la profecía bíblica. Es por eso que os había pedido que estuvieseis mirando esos vídeos, porque realmente lo que necesitamos comentar y mucho es lo que acontece en la actualidad. Es cierto que nos versamos mucho en la profecía y basarse mucho en profecía tiene que ver mucho en el pasado, pero también hay profecías actuales y profecías que aún deben cumplirse. Es cierto que si no hemos tenido la base de las del pasado, difícilmente vamos a entender que hay profecías en la actualidad y posteriores a ellas. A mí hay algo que me sorprendía bastante en la iglesia, cuando estaba en la iglesia adventista, y es que había personas que decían que es curioso, no pasa nada que tenga que ver con las profecías en la actualidad. Bueno, yo sinceramente ya en ese tiempo no conseguía entender el por qué eran capaces de decir eso, cuando estamos viendo prácticamente cada semana que es una noticia tras otra y que tiene que ver directamente con profecía. Me gustaría introducir el tema con un texto bíblico, que es algo que hemos venido viendo también en estos últimos programas de coloquio. Está en Mateo capítulo 24 y voy a leeros después de donde pone, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo siguiente es el versículo 8 y dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores porque después viene algo. Fijaos cómo continúa el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y da un dato más, el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podríamos estar leyendo todo el capítulo y más, porque todo es impresionante. Pero fijaos cómo cada vez que comentamos cuestiones de noticias de actualidad, hay algo que enseguida nos viene al pensamiento cuando conocemos la profecía posterior a lo que son nuestros mismos días. Y es esto, que después de este tipo de señales, lo que se viene va a ser terrible. O sea, la gente ha tomado como terrible lo que está aconteciendo ahora, pero esto son migajas, no es prácticamente nada en comparación con lo que se viene encima. Pero no solo en el mundo en general, porque luego nosotros, aparte de estar en este mundo, evidentemente, y pasar por lo mismo que los demás, luego la profecía hace un giro y se encara una vez más directamente para el pueblo de Dios del tiempo final. Viene lo peor sobre el pueblo de Dios. Aquí podíamos desesperarnos todos y salir corriendo ya, ¿no? Bueno, evidentemente no es lo que hemos de hacer. Lo que debemos hacer aún es predicar el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Por tanto, no podemos aislarnos en un monte súper alejados, en el quinto pino, como solemos decir aquí, y quedar aislados de la civilización, porque ¿a quién le damos el mensaje entonces? Hay que estar intentando no estar en las grandes ciudades, si es la voluntad de Dios, pero dando el mensaje como se pueda. Bien, dicho esto, yo creo que a todos, cuando habéis visto estas conferencias últimas, os ha venido a la cabeza que realmente los tiempos están siendo complicados y que se avecinan tiempos muy difíciles. Creo que esto cualquiera lo puede decir, obviamente. Pero hay algo que me gustaría que para entrar en debate dijésemos,
y es ¿qué os ha parecido el tema del chip? Así, directamente. Después de tantos años que surgieran estos vídeos que estuvimos mostrando, estas noticias, estas informaciones sobre el chip, ¿qué os ha venido enseguida a vosotros a la mente? Bueno, dale, Ángel, dale. no, bueno, yo como uno de los integrantes más antiguos de este grupo, del Gran Engaño, que estuvimos ahí desde el principio, recuerdo haber preparado esa conferencia. Yo hice el PowerPoint de esa conferencia. Entonces fue mi regreso al Gran Engaño, porque yo me había separado durante unos años. Y cuando empecé con eso, con el dólar y luego con el chip. Y ahí fue donde empecé a ver que estaban pasando cosas graves y que además no había cambiado nada respecto de lo que me había enseñado Víctor al principio, ¿no? Y todo seguía la misma línea y que no... Y claro, al verlo ahora otra vez, pues ¿cuánto? 15 años después, 15 años después, ver bueno, digamos, normalidad con que se habla del chip, digamos, se habla de una manera muy coloquial del chip ya. No es eso de una cosa extraña, especial, diferente, que tú le explicabas a la gente y la gente decía, no, esto es algo raro, es algo, bueno, puede ser que pase, puede que no. Ahora se está socializando el chip. Y lo digo porque estuve escuchando un programa de radio de por aquí, no sé exactamente qué programa era, pero era estatal, y hacen esos coloquios que hacen de cachondeo, ¿no? Y de broma. Y hacen preguntas y tal, y uno salió diciendo, yo a veces he soñado con ponerme un chip, y dice, no quiero, y yo no sé cómo esos negacionistas que no quieren ponerse un chip. Dice, yo me lo pondría para hacer esto y lo otro. Y lo demás. Ostras, así como que no quiere la cosa, o sea, el concepto que se tiene ya, cuando tú ves un programa de broma y se dicen esas cosas, es porque el que las escucha ya entiende de qué va y se ríe. O sea, eso implica que ya está metido en la sociedad el hecho de que el negacionista no quiere chip. Por lo tanto, todos los que digamos en algún momento que no queremos ponernos un chip, ya somos negacionistas. Y viendo todo lo que las noticias van mostrando de actualidad al respecto de esos activistas negacionistas, que incluso fueron acusados de, no sé si fue un intento de qué, asesinato o de intento de asesinato, ¿no? Claro, ya estás viendo que los mismos negacionistas que están hablando de activarse, de ir en contra de todo digamos, esto que nos están vendiendo, están haciendo que la gente salga a la calle y se arme de valor para hacer cosas. Y ya están creando, lo que decíamos siempre, creando un nicho, una caja, para meternos a todos de una manera cada vez más descarada. Y no nos estamos dando cuenta. Socialmente está el chip cogiendo un nivel que hasta hace 2 meses no era así. Entonces, giras la cabeza, dejas de ver las noticias y un día entiendes la tele y te encuentras que Suecia tiene 6.000 personas con chip y todos están contentos, ¿no? Yo cuando me dijeron que estaba en televisión, TV3 creo que fue, aquí en Televisión Cataluña, salió la noticia, digo, y no ha salido nadie, y nadie te está diciendo, oye, mira que se están poniendo un chip. ¿Nadie? Es normal, ya, ahora el chip es normal. Entonces, que te obliguen o que te digan póntelo para pagar o porque así te controlarás mejor el tema de los pasaportes, que es lo que va a limitar el movimiento. Si limita el movimiento, tú tienes el pasaporte en el chip, pues ya se acabó. Casi vida normal. Casi vida normal porque es solo pasar y que te detecten. Ya no cambia nada, es como antes. O sea, es impresionante, ¿eh? Para mí ha sido impresionante. Recordar esas conferencias del Very Chip, con todo lo que se estuvo presentando allí, que si Mastercard, que si no sé qué, y luego ver esto así tan ya hecho es impresionante.
Mira, solo os diré que Carmen, la chica que era la dueña del gimnasio donde presentamos esas conferencias, cuando subí esta conferencia sobre el chip, me escribió y me dijo que estaba viendo esa conferencia y que se acordaba hacía tantos años cuando lo presentamos allí y que le parecía ciencia ficción. Y ahora lo ve como una evidencia, ¿eh? Realmente mirar la importancia de decir las cosas antes que acontezcan, ¿eh? Porque es lo que a la gente más le llega a impactar. Bueno, Jesús, ¿qué hacía en profecía? ¿No decía las cosas antes que sucedieran para que cuando sucedieran creyeran? Pues es que es esto. No sé qué más os ha surgido sobre la cuestión del chip. De mí muy cortito, profecía cumplida fue lo primero que se me vino. Que casualmente Fanny ha estado presentando estas semanas profecías cumplidas y era como para, hay que ponerlo otra vez y cortar un trozo de tu conferencia esa, la de Very Chip, y poner la noticia que has presentado en la del 155. Porque la exactitud da, como quien dice, piel de gallina. La exactitud es exacta, lo que decía Fanny. Hay profetas, hay Nostradamus, hay gente que va diciendo cosas, pero la exactitud del 100% solo puede venir de Dios. Es que dijimos que sería con la excusa de la salud. Exacto. Estuvimos hablando de que era la excusa, con la excusa de la salud, que si tienes un ataque o eso, que te puedan encontrar rápido o cualquier cosa, con la excusa de la salud, van a implantar esto. Lo dijimos así, yo lo recuerdo como si fuera hoy. Entonces, ¿qué excusa de salud tenemos? Es evidente, ¿no? Por lo tanto... Si a eso unes la cuestión económica, la transacción comercial electrónica, ya lo tienes todo, ¿no? Sí. A mí me da la sensación de que todo este tema del chip implantado, no sé, quizás es una percepción personal, pero que cuando vosotros empezasteis a presentarlo, que creo que fue hacia el 2005, ¿no? Si no voy equivocado. Sí, 2006. 2006 se subió, pero... Conferencia, sí. Sí. Se Pues hizo ahí parecía que en el mundo de la conspiración, que en esos años recuerdo que empezaba un poco a pegar fuerte, pues este tema, bueno, yo lo había escuchado, ¿no? Es decir, se hablaba del tema del microchip, como vosotros dijisteis, primero implantado en ganado, luego en mascotas, todo esto circuló muchísimo, incluso había un programa en TV3 que se llamaba La vida en un chip, o sea, era un tema que empezaba a dársele vueltas, ¿no? Y luego quedó como algo soterrado, como algo que de vez en cuando salía alguna noticia, tú, Víctor, la presentabas, pero que es como si hubiera quedado en un segundo plano, como si no se hubiera dejado un poco tapado, ¿no? Había como cosas más prioritarias. Y ahora, como decía Ángel y como decías tú, pues ha empezado a coger una fuerza impresionante, como si nunca se hubiera ido y ahora pues se pusiera encima de la mesa ya para dar la apretada final, parece, ¿no? Sí, es la sensación que me dan, vamos. Fijaos que el año pasado ya pude mostrar también alguna otra información al respecto de cómo precisamente en Escandinavia había alguien que se había puesto ya el chip y lo hacía para sus trabajadores para poder abrir la oficina, encender la fotocopiadora para que también pudiese hacer su labor, etcétera, etcétera. O sea, volvió un momento a surgir, pero una vez más parecía que había cesado todo el tema. Y ahora ha sido la cuestión de COVID y automáticamente ya ha salido a por todas. Pero fijaos, lo que decía Ángel es curioso, porque antes esto o bien se veía como en plan ciencia ficción o una cuestión conspiranoica tonta, y ahora la gente ya ha asimilado esto. Años atrás, si tú a alguien le decías, tú te pondrías un chip, recuerdo que presentamos hasta estadísticas con encuestas al respecto, y la gente decía, no, ¿yo cómo me voy a poner eso? ¡Qué locura! Y ahora lo curioso es ver a personas que teóricamente son del ámbito intelectual, que aparecen en tertulias y demás, y cuando les dicen eso todos, sí, es, bueno, fantástico, da muchas facilidades, ¿por qué no? Fijaos, o sea, se ha conseguido cambiar la mentalidad. En esos años solo los más jóvenes que empezaban a mover tecnología de móvil y algo más, eran los únicos que decían que ellos sí. Pero un poco mayores, nadie hubiese dicho que sí. Y ahora parece ser que la reticencia está siendo dinamitada absolutamente. Es que la gente quiere volver a vivir. Claro. Volver a vivir la vida que tenían dentro de una normalidad. Y claro, decirles, no, es que tú vas a poder moverte sin hacer nada, ni tener que enseñar un papelito, ni tener que solo vacunarte y tener tu certificado en el chip, claro, es que ya es tener una movilidad casi normal.
Te has vendido todo entero, pero es igual. Y así puedes caminar y puedes hacer todo. Claro, es una tentación impresionante, claro. Después Bueno, de meterte dentro de la cárcel, ahora te dicen, bueno, si quieres salir, sal con chip. fijaos una vez más, esto nos tendría que remitir a las palabras que decía Kissinger, que hacía falta una gran crisis para después hacer algo, ¿no? Y evidentemente ha sido así. Se ha ido gestando una crisis donde no había nada, a tal punto en que la gente ahora, sí, quiere volver a lo de antes. Y evidentemente volver a lo de antes, ahora les ofrecen, pues mira, para volver a lo de antes necesitas esto. Y la gente, ya veis, cuando se la aprieta, pues dicen, vale, no hay más. Es que ha sido muy interesante ver cómo precisamente por el tema de la salud, como decía Ángel cuando hablábamos hace tantos años de esto, se ha venido colando ahora el tema chip. Se nos ha mostrado como una beneficencia para cada persona que lo lleve, en todos los sentidos, para arrancar el coche, para cualquier cosa, pero ahora ya se concreta mucho en el tema sanitario. Pero fijaos que además, en los vídeos que hemos mostrado, no solo hablan del tema sanitario en sí, sino que hablan de pagar, de transacción económica. Y esto es lo que más sorprende. Ahora ya no se esconden de esto. Recuerdo cuando estuvimos presentando esas primeras conferencias que hablábamos de William Conrad, si no recuerdo mal, que tenía una discoteca en Barcelona. Él era familiar de una familia célebre bancaria de mucha reputación, de los que están puestos en lo que ya sabéis, y resulta que él, que instaló aquí en Barcelona una discoteca donde los VIP podían pagar precisamente con la mano, porque el chip estaba puesto ahí. Y fue un experimento, y lo dijeron, de hecho funcionaba como un experimento. Pues ahora ese experimento cada vez dejará de ser experimento, e imaginaos cuando empiecen a haber más problemas de cuestión económica, el dinero sobre todo a nivel electrónico, ¿quién va a decir al chip que no? Porque ni podrás viajar, ni podrás ir a centros sanitarios, pero además es que no podrás comprar ni vender nada. Ahí está la encerrona, ¿eh? ¿Será obligatorio? Bueno, como ahora en tantos lugares no es obligatorio que te vacunes, pero si no te vacunas no tienes esto y no podrás hacer lo otro. Bueno, pues por ahí va el tema, ¿no? Es como que el chip va a conectar, ¿no? Va a conectar el COVID con la marca de la bestia, con la señal de la marca de la bestia. Es una conexión, no va a haber un parar y empezar otra cosa, sino que va a ser como una especie de entrada sutil, y cuando te das cuenta tienes el chip puesto y ya tienes que empezar a decidir si te lo pones o no te lo pones, porque realmente te va a condicionar. Luego ya es que te puedan buscar, que te puedan decidir si por qué tú vas a comprar y por qué no, y por qué tú guardas el día o no, por qué no trabajas el sábado y por qué sí. O sea, es otro paso, poco a poco te van metiendo ahí, donde te quieren poner, ¿no? Esto es lo que mucha gente no ha entendido aún con el tema del chip y con el tema de la ley dominical. Unos dicen, no, es el chip solo, la marca de la bestia. Otros, no, eso son tonterías, solo es la ley dominical. Y no se dan cuenta que hay una fusión entre ambas cosas, que una cosa se necesita a la otra para ser implementada. Control, en definitiva. Y esto es lo que siempre hemos venido diciendo desde hace tantos años y que aún mucha gente parece ser que no quiere comprender. Esto nos debería hacer pensar mucho, porque realmente hay una cita de Ellen White que no podemos olvidar nunca, que cuando ella habló de la marca de la bestia y habló en consecuencia, de la ley dominical, que es lo mismo, dijo que en un futuro aún sería más de lo que podíamos llegar a entender ahora, decía en su momento. Por tanto, la marca de la bestia iba a ser, sí, ley dominical, y eso ya se sabía, quedaba claro, pero que sería algo más que en su tiempo no captaban. Y ella lo dijo. Fijaos, ¿a qué hacía referencia sino? A algo que si se tenía, serviría para detectar quién acepta ley dominical y quién no. En definitiva, quién acepta Laudato Si y el poder papal y quién no. Bueno, pues es impresionante ver cómo una vez más la profetisa del Señor verdaderamente dio en el clavo. Sí, mire, nosotros ahora lo estamos viendo claramente, porque vemos ahora que tenemos, digamos, una cuestión que tiene dos caras.
Tenemos la vacuna y el pasaporte COVID, ¿no? El código, el QR. Claro, ¿cuánta gente se ha puesto la vacuna solo para tener el QR? Eso es como los que lo pondrán en la mano, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que ver, porque a mí me ha pasado ya inclusive con gente adventista, e inclusive gente que en un momento creía en este mensaje del cuarto ángel, que ya empezaban a enfatizar prácticamente en el tema del microchip, más que en la ley dominical. ¿No? Como, bueno, no, es que el microchip ya va a salir y ya está, si te lo pones ya está. Y digo, pero es que eso no tiene sentido, porque tenemos que entender que es como el pasaporte COVID, es el premio, digamos, el microchip es la carnada, es el señuelo. Pero al diablo en realidad lo que le interesa es que uno pisotee los mandamientos de Dios. Y Dios no te va a condenar porque si te pones un microchip o te pone no sé qué. Eso no es el tema en sí. El tema es la ley de Dios. Entonces, claro, el microchip es lo mismo que el pasaporte COVID, que el código QR, es el premio. Unos quizás no necesiten ya del microchip porque lo tienen en la frente, porque es con convicción, son amantes del domingo y lo creen y no necesitan que le den nada, ya aman el domingo. Pero hay un montón de gente, los que espiritualmente lo tienen en la mano, la marca de la bestia, es que se lo van a poner por conveniencia. Y es la tentación inclusive que el diablo va a tener para nosotros. Mira, es que si no aceptas el domingo, es decir, si no renuncias al sábado, a la ley de Dios, no renuncias a Jesucristo en el fondo, pues no tienes microchip, no, es la llave que te abre todas las puertas del mundo. Pero lo que realmente le interesa al diablo es que nosotros pisoteemos la ley de Dios. Lo que realmente le interesa a Dios es que nosotros seamos obedientes a su ley. El cuerpo, Jesús ya lo dijo, la carne no sirve para nada, lo que importa es el espíritu. No podemos poner tampoco el microchip por encima, porque a veces pasa eso, ¿no? Que parece que todo es el microchip, ¿no? Es, como le dice Ellen White en Profetas y Reyes, es la señal de lealtad. Es lo que vamos a tener si aceptamos la marca de la bestia. Y otra cosa, yo recuerdo que hace los años cuando tú, bueno, en 2006, esos años cuando se dio la conferencia, había mucho revuelo, especialmente en el mundo evangélico, ¿no? El mundo evangélico es que, y yo me acuerdo cuando estuve con ellos, no se paraban a hablar del tema del microchip como marca de la bestia. Yo no estoy seguro de lo que digo, es un pensamiento, pero creo que inclusive tuvieron que frenarlo al tema y esconderlo por un tiempo, porque el mundo evangélico estaba totalmente girado con el microchip. Y pensemos que al fin y al cabo la marca de la bestia va a ser impuesta por el mundo evangélico, por así decirlo, ¿no? Es la segunda bestia, es esa unión entre el mundo protestante con el gobierno, especialmente en Estados Unidos. Pero en ese momento, para todos los evangélicos, esa era la marca de la bestia. Yo creo que de alguna manera ellos tuvieron que frenarlo, tuvieron que esconderlo, tuvieron que girar la mente de los evangélicos. Una de las cosas que me viene a la mente ahora, bueno, ¿qué pasará en el mundo evangélico ahora que se está poniendo? Seguramente habrá gente que lo verá, que seguirá, pero la mayoría creo que ya se han olvidado del tema, que han podido girarlo y por eso ya lo pueden implementar, porque necesitan a ellos, necesitan a los evangélicos de Estados Unidos para imponer la marca de la bestia. Hombre, es que han pasado unos 15, 16 años básicamente, o 17 de todo eso, y una vez más pensemos que la gente se va haciendo mayor, muchos dejan la fe, otros se mueren, y los jóvenes son los que van subiendo, y los jóvenes ya han crecido con una mentalidad totalmente distinta. Por tanto, les es mucho más fácil olvidarse absolutamente de todo eso. Hay un vídeo, es un videoclip que me gustaría que todos vierais. Ya sé, estamos nosotros aún en horas de sábado y es una cancioncita con un ritmito además que se pega mucho, pero que me gustaría que lo vierais, no para que os quedarais con el ritmito de la música en la cabeza, sino por el contenido del videoclip. Ya sabéis, el videoclip es esa forma teatral de presentar una canción y en este caso vais a ver que se narra como una pequeña historia. Está en inglés, le doy las gracias a nuestro hermano que está en Benidorm, que me lo pasó ayer. Él me lo pasó en español, pero he encontrado el videoclip en inglés porque creo que vale la pena que lo veáis en el idioma. Está subtitulado, quizás no es del todo acertado a la subtitulación, pero os va a dar un buen concepto al respecto. Y fijaos porque ahora nosotros hablamos del chip, pero hubo algo que fue previo al chip.
que causó también mucho movimiento a nivel evangélico y también adventista, que era el código de barras con el 666. Todos lo recordáis perfectamente, ¿no? Bien, pues me gustaría que os fijarais en este videoclip de unos chicos jóvenes donde narran una historia que parece futurista y después vamos a comentarlo. El enlace, Rocío, está puesto, ¿no? Sí, bueno, el enlace lo puedo enviar, si no, al chat, pero no sé si del chat van a poder entrar. Aquí está en el chat y clicando vas. Pero esto es para nosotros Claro, de es para Zoom. nosotros. Vale, vale. Lo que quiero es enviarlo al chat del YouTube, pero tendrían que copiarlo y meterlo al buscador de Google, porque de ahí directamente creo que no les va a dar. Hago eso, ¿vale? ¿Lo pruebo? Ahora lo voy a enviar al chat. Vale. Y de todas maneras lo pondremos en la descripción del vídeo para los que vean el vídeo una vez colgado y puedan verlo tranquilamente. Ya más o menos está acabando. Ya está, sí, ya está. Yo creo que ya Yo lo he está. podido ver. Yo también, ¿Eh? otra vez. Bien, yo no sé qué os ha parecido este videoclip. Ya veis que evidentemente tiene sus años y que se centraba no en un chip directamente, sino en una marca puesta sobre la frente y en la mano, que era el código de barras con el que ya sabéis que tiene esas barras en cada extremo y también en medio, que son un 6, ¿no? Lo que indica 666. Bien, sobre esto que se habló tanto en su momento y que sigue estando en vigencia, cuidado, no ha desaparecido eso. Es interesante el ver cómo ha habido unas personas que hicieron este videoclip y muestran cómo estos jóvenes van a, bueno, sobre todo una gente va a un supermercado y tiene que pagar y ya veis cómo lo hace, ¿no? Pasando la mano por un lector. Curiosamente, esto después apareció en películas, como alguna de Will Smith en concreto, que también pagaba, pero él sí que tenía algo incorporado dentro suyo. Pasaba la mano y también pagaba. La cosa evolucionó, pero en un principio ya veis que había gente que ya se olía que podía ser algo así. Quizás os preguntáis, bueno, pero ¿quién ha hecho esto? Son personas que evidentemente son creyentes, ¿no? Pues, sabéis, estuve buscando un poco de información sobre este grupo y resulta que pertenecían a un grupo que seguro que habréis oído. ¿Os suenan los Niños de Dios? Los Niños de Dios fue un grupo que fue declarado secta, que después cambiaron de nombre, porque decían que incluso había abusos infantiles, etcétera, etcétera. Y las críticas dicen que hicieron este videoclip porque era una forma, hicieron otros también, era una forma de captar a los jóvenes. Por eso fijaos que solo salen jóvenes bailando, pero dan un mensaje, y es que escapan de todo ese sistema y dicen, es curioso, que se van a vivir ¿dónde? ¿Lo recordáis? Podéis abrir los micrófonos, Al campo. Al campo. A la A montaña. sobrevivir, en definitiva, ¿no? O sea, salir del sistema. Bueno, pues estaban dando un mensaje en este sentido que evidentemente va paralelo con lo que nosotros sabemos que habrá que hacer al final. Pero no sé si os habrá sorprendido que en 1985 alguien estuviera haciendo esto. A mí personalmente, cuando me lo pasó ayer nuestro hermano, me impactó porque yo no recuerdo haberlo visto nunca en mi vida. Y era la época en que los videoclips se lanzaron al estrellato. Antes las canciones eran canciones y no iban acompañadas de nada peliculero, ¿no? Bueno, pues así fueron los inicios de los videoclips, pero ya veis con qué mensaje. Realmente es curioso que un grupo que fue considerado secta y secta bastante peligrosa en ese momento, llegara a dar un mensaje tan paralelo a lo que va a ser la verdad. Tan paralelo. Pero fijáis, ¿veis aquí en algún momento que se hable de ley dominical? No. O sea que ni evangélicos, ni los Niños de Dios, ni los demás que llegaban a pensar en todo esto, que ya veían venir cómo sería, esos pagos electrónicos y ese control absoluto,
resulta que ninguno ve que la ley dominical tiene que ver con todo esto. ¿Nos damos cuenta la importancia de la faena que tenemos por delante? Víctor, cuando uno, claro, se queda en tema de microchip y esas cosas, en el fondo es como si de Apocalipsis 18 se quedara en los magnates de la tierra. Y generalmente lo que pasa es que no se ve la parte del Vaticano. Y hoy hablamos, con todo lo que está pasando de las vacunas, de negacionistas, y hablamos de las cosas que están pasando y que es tan difícil ver realmente lo que hay del virus, que nadie lo ha aislado, que esto, que... Es decir, hay un cúmulo de cosas que han generado todo esto que es muy difícil de ver, digamos, que es realmente lo que está produciendo todo, lo que hay atrás. Por eso lo que realmente importante para nosotros es poder decirle a la gente quiénes son y para qué. ¿Por qué y para qué? Más allá si es el virus se llama A, se llama B, si es así o es asá, si tiene 3 pinchos o 4, digamos, porque es muy difícil y la gente que está investigando no llega a ver todo lo que hay ahí. Pero realmente lo importante es hacer esa conexión, que a la mayoría se les escapa. Realmente quién está moviendo y por qué, y el para qué, porque al fin y al cabo lo importante es el tema de ley dominical, por sobre todo, porque ese va a ser el punto. Sí, sí, sorprende, ¿eh? Y que la gente no se esté dando cuenta y por más que lo digas, a la gente no termina de verle la cuestión. Yo os diré la verdad, la experiencia que he tenido hablando con las personas, especialmente desde que mi hermano Josep hizo el libro de las conferencias, me ha servido para dar el mensaje a la gente entrando por el tema COVID y diciéndoles precisamente quién está detrás de esto y cómo se llegó a fraguar. ¿Y cuál es el objetivo? Me ha ido a la perfección. Y curiosamente, aún no me he encontrado a nadie que diga, qué disparate. Al contrario, todos se han quedado perplejos y queriendo saber más. Y os digo que es un montón de gente porque he repartido un montón de libritos. Bueno, pues debemos buscar la forma de llegar a la gente de un modo que realmente se cuestionen cosas, pero que vean que hay unas evidencias, que no es una teoría lanzada al aire, sino que verdaderamente hay algo que se puede demostrar. Y a través de la profecía, de la historia, pero de los hechos actuales, buscando, podemos mostrar la verdad al mundo. Y eso es lo que debemos hacer. Nos llamen como nos llamen. Quisiera ahora torcer un poco el tema. Estamos hablando, fijaos, de chip, estamos hablando de ley dominical, estamos hablando de COVID. Hoy mismo he recibido un escrito de la revista The Economist, que siempre me van enviando lo último que van publicando. En la parte de portada, ellos dan un inicio de lo que van a tratar dentro de cada artículo. Os leo el último párrafo que me ha llamado la atención. Fijaos qué dice. Está hablando de COVID, ¿eh? Como en el deporte, así en la religión. En el deporte dicen de que hay personas que se ha demostrado que 100 días posteriores a una infección resulta que los jugadores no son seleccionados porque dicen pasan menos tiempo en el campo y completan menos pases. O sea que pierden facultades debido a esto. Y luego dice esto, como en el deporte, así en la religión. Informamos sobre cómo COVID ha redoblado la presión sobre muchas religiones para fusionarse o vender algunos activos. Sorprendente, ¿eh? Aunque la pandemia indujo a la gente a pensar en su alma, algunos de ellos han abandonado su iglesia, sinagoga o mezquita local. Es poco probable que el tráfico haya sido de un solo sentido. Una escena de Los Simpson retrata a Springfield a punto de ser borrado de la faz de la tierra. Los feligreses aterrorizados se apresuran desde la iglesia de al lado hasta la taberna de Moe. Los clientes habituales de Moe se apresuran a ir a la iglesia. O sea, como un cruce, ¿no? Personas que esto les lleva a creer y a otros que les lleva a, uy, quedan 4 días o lo que sea y van a pasárselo bien. Bueno, me recuerda un poco como la última película que han subido en Netflix, que es de Leonardo DiCaprio, donde el final prácticamente nos viene a dar esto, ¿eh? En definitiva. Realmente da que pensar porque están llevando a la gente hacia una mentalidad ya muy concreta. Bien, dicho esto, a mí personalmente me ha sorprendido mucho esto de que la gente llegue a nivel de religión hasta fusionarse. Muy sorprendente. Pero es que realmente cuando empiezas a ver los mensajes que hay colectivos al respecto, lo entiendes.
que van a fusionarse por este tipo de cosas también, como está pasando a través de Laudato Si, ¿no? Con todo el mensaje ecológico. Pero después dice, o vender algunos activos, con lo cual, fijaos, está hablando de religiones potentes, ¿eh? No está hablando de cualquier iglesia de la esquina, sino de denominaciones importantes que tienen activos a nivel económico y hasta se los venden. Realmente da que pensar, ¿eh? Pero bien, yo no me gustaría centrar todo en un monólogo o un monotemático sobre todo esto del chip, que creo que está muy bien y es sumamente importante porque ya nos tememos que esto evidentemente irá más y ya sabemos lo que pasará. ¿Qué más podéis destacar de algunas de las noticias que hemos presentado últimamente? Ahora ya básicamente en las conferencias de noticias. ¿Algunas cosas? A mí me gustaría destacar el hecho de que todo esto que está aconteciendo, el tema del microchip y el tema también que se está presentando en las noticias de todo lo que le está aconteciendo a la humanidad, no hay que olvidar que esto está coincidiendo con el momento más bajo, digamos, intelectual de las personas. El momento en que las mentes, quizá, es el momento de la historia en que están más fundidas, ¿no? Y por eso yo creo que también les va a ser posible pues, ir implementando todo esto, ¿no? Yo no sé si nuestros abuelos se hubieran planteado nunca ponerse un chip o entrar en todo este esquema de sociedad que se está montando poco a poco, ¿no? Entonces yo veo muy a la par todo este cambio que está habiendo en la sociedad, ¿no? O sea, las mentes de las personas yo creo que nunca habían estado en un nivel tan bajo a nivel de plantearse los parámetros de la vida realmente como tienen que plantearse, ¿no? Las personas se están vendiendo por un plato de lentejas a una velocidad impresionante, ¿no? Todos estos cambios que están viniendo, que nos están viniendo pues, tan rápidos, van a poder ser implementados también a causa de este factor, ¿no? Yo creo que se ha trabajado durante muchos años con una paciencia impresionante. El que está detrás de todo esto realmente es una inteligencia superior y con una paciencia impresionante y ha ido derribando poco a poco todas las defensas naturales que Dios puso en el ser humano para poder, en fin, que le saltaran todas las alarmas delante de según qué situaciones, ¿no? Y hoy en día estos cinturones de seguridad que ha tenido el ser humano siempre, yo creo que están cada vez saltando más por los aires. Lo digo también en el sentido que, por ejemplo, con gente que tengo cercana a mí, ellos ven muchas veces el peligro que nos viene encima sin creer en nada de la Biblia ni nada de esto, pero ellos ya ven un poco que nos estamos metiendo todos en un jardín con todo esto de esta seguridad y todos estos pasaportes COVID y todo esto, pero a la vez los veo incapaces, desgraciadamente y muchas veces, de ver de que les suenen realmente las alarmas con toda potencia, ¿no? Es como si hay, como que todo esto viene acompañado de una especie de sopa boba o de tontería que no les permite tener una actitud de reaccionar de una forma contundente, ¿no? Y ahí veo un peligro muy grande realmente para el ser humano actualmente, que es este, ¿no? Hubo un ensayo antes de lo que está pasando ahora, de hace unos cuantos años atrás, que nosotros, los que estamos aquí, ninguno hemos llegado a vivir, y fue la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. ¿Recordáis lo que pasaba precisamente con los judíos? Eran marcados con una banda amarilla y la estrella de David. Y el ciudadano normalmente de todas esas zonas, básicamente de Alemania, Austria, llegaban a ver que, bueno, que no era una cosa tan mala, que era una cosa hasta necesaria y que se debía pasar por un cierto rasero. ¿Y cómo se consiguió eso? ¿A base de qué? Bueno, propaganda, básicamente propaganda. Medios informativos, presión comunicativa, y la gente fue cogiendo una serie de conceptos. Ahora es curioso porque los marcados no van a ser los proscritos, sino que van a ser los otros, ¿eh? Se han invertido el papel totalmente. Los que van a aceptar todo esto van a ser los que estarán con ese chip. Pero qué interesante ver cómo nada ha pasado por casualidad. Satanás, como decías, es una mente que está detrás de todo esto, súper brillante, evidentemente. Y el Vaticano también.
No olvidemos eso. Los jesuitas, básicamente, fueron los que movieron todo este tema, con nazismo incluido, y por tanto allí hicieron ya pues, lo que querían, el primer experimento que ojalá les hubiese salido bien según ellos, pero falló, pero les ha servido para coger una experiencia, para ver por dónde iban a hacer todo un entramado para que la gente cayera en eso. Y es cierto, cada generación nos estamos volviendo más cortitos y es cierto que cada vez tenemos más cosas que nos distraen, que nos hacen pensar menos y hay gente que lee mucho. Oh, sí, son intelectuales, yo leo mucho, pero ¿qué leen? Novelas. No suelen leer algo profundo. Poca gente hace eso. En consecuencia, el arte de pensar se va perdiendo, el arte de analizar, y se espera que sean 4 personas a través de un medio comunicativo, sea radio o televisión, que en alguna tertulia suelten algo que sea más o menos interesante. Pero normalmente la gente está quedando supeditada a pensar menos por todo lo que hay a nuestro alrededor, la tecnología también. Bueno, pues todo esto el diablo lo está aprovechando muy bien. Entonces se nos está preparando mentalmente para ser inútiles y sobre todo no darnos cuenta de las cosas más allá de lo que hay. Y en consecuencia nos llevan a su terreno. Evidentemente a la gente no puedes decirle, es que no te enteras de nada, porque estás sometido no puedes decirles eso porque se van a ofender. Entonces tienes que intentar hacerlos despertar de algún modo de esa hipnosis. Es curioso, porque cómo se despertaba la gente de la hipnosis, lo recordáis, ¿no? Haciendo el... Bueno, pues es que en el fondo es esa hipnosis que el diablo está haciendo muy bien. Y por eso os decía que vaya faena tenemos por delante en esta cuestión, porque la mayor parte de gente, bueno, al menos gracias a Dios, los que yo he conocido, los que están en mi entorno por donde yo circulo, resulta que se plantean muchas cosas. No sé si es algo de mi zona o es algo generalizado, pero cuando veo lo que es por televisión y demás, pienso, pues no debe ser tan generalizado. Habrá algunos que sí y quizás coinciden que los que yo me encuentro son así, no lo sé. Pero realmente sorprende ver que a nivel general hay personas que sí, que están despertando, viendo que las cosas no son normales, que algo hay aquí, pero muchos otros, como decíamos, ¿no? Hay que seguir la vida queriéndolo tener todo y por tanto a disfrutar. Y disfrutar quiere decir pasar por el aro. Bueno, es lo que hay. En mi caso, Víctor, yo con la gente que me he rodeado, los que únicos se cuestionan son los jóvenes. A la gente mayor ya no le interesa saber nada. O sea, no es que no le interesa o es que, o sea, mejor ni se enteran, creo, de las cosas. Porque tengo casualidad de tener amigos más o menos entre 23, 47, 50 años, y de los pocos que he hablado, porque no he podido repartir muchos libros yo, los que sí me han tomado atención han sido los jóvenes, que sí se han planteado cosas, que aunque se han vacunado, esto me pasó en fuerte, porque la persona que más reaccionó es una amiga que se ha vacunado, y cuando se ha dado cuenta de lo que ha hecho, y cómo se lo han planteado, y cómo le han privado de su libertad, y cómo le han obligado prácticamente a vacunarse, porque ella quería viajar, ella quería disfrutar lo que hace un joven, dio la casualidad que aparecí yo con el libro de Josep, y obviamente cuando le hablas que se toca algo del coronavirus en ese libro, pues era, dame, ¿sabes? O sea, ¿dónde está? Porque ella me explicaba y se lo envié yo a Fanny, su medio de búsqueda de ellos no es Google, no es Wikipedia, es Instagram. El medio de buscador de un joven no es unas páginas de cultura ni fuentes de las fuentes fiables, como decimos. ¿Dónde va a buscar información del COVID? Es en Instagram. Y ella hizo una prueba que por mucho ella pusiera nombres, datos de lo que ella quería saber, Instagram jamás le derivaba a esos enlaces. Le obligaba a ver lo que hacen en Internet, ¿no? Pero ella se dio cuenta que ella en su buscador fiable para ella no le daba. Incluso había casos de que automáticamente Instagram, al ver que estaba buscando más información, le cerraba el Instagram. Una cosa rara que ella me dijo. Ver que estaba averiguando cosas de influencer, de que hay gente que se está quejando, pero ellos quieren verlo de sus medios, donde ellos hablan, no quieren verlo en otras fuentes. Entonces era una cosa rara, pero me pasó esto, o sea que la única que me hizo caso fue mi amiga más joven y que se había vacunado. Yo, Víctor, voy a responder la pregunta que hiciste del tema. A mí, quizá tiene que ver porque justo creo que el día anterior la había leído. Estaba leyendo
Y era el tema de cómo hace ya un tiempo que se viene preparando, había el tema de los teólogos para preparar a las iglesias por un posible contacto extraterrestre. De cómo ya había contacto, no me acuerdo si era gente de la NASA, bueno, de ese círculo, y hablando con teólogos de distintas religiones, de cómo afectaría a los fieles un posible, bueno, hablaban de encontrar vida, ¿no?, extraterrestre, podía ser de cualquier tipo de vida. Pero claro, hay algo que es una realidad, a la mayoría de los creyentes los tomaría por sorpresa. Y es difícil ver cómo reaccionarían, los tendrían que preparar. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos, la mayoría de los cristianos, por ejemplo, los paganos no, pero los cristianos, salvo creo que el adventismo, la mayoría están convencidos que de todo el universo, el único planeta habitado que Dios creó es este. Y para ellos lo de los extraterrestres, bueno, lo sumo es puro demonio y nada más. Si se plantean eso. Me acuerdo un capítulo siempre, al final siempre vamos a los Simpsons, pero me acuerdo un capítulo de los Simpsons que era una secta que le llamaban el líder, no me acuerdo, bueno, aparte me acuerdo por eso, pero supuestamente en un momento que iban a venir los extraterrestres a buscarlos y qué sé yo, y se reían y abren un hangar y se ve como una nave extraterrestre. Y el reverendo se quita la cuellera y la tira, ¿no? Es como renunció a su fe en el acto que vio una nave extraterrestre. Bueno, al final no era una nave extraterrestre, era todo un montaje, pero bueno, pero el hecho es que ellos no creen en eso. Es decir, realmente lo maravilloso, lo útil, lo necesario que es el conocimiento bíblico, porque nosotros los adventistas somos los únicos que sabemos realmente lo que hay ahí en el universo. El resto de los cristianos creo que Dios hizo el universo solo para nosotros. ¿Y qué harían si de pronto aparece extraterrestre? Pues o algo así, su fe tambalearía, tendrían que replantear muchas cosas bíblicas de lo que ellos creen, es decir, son muy, muy fáciles para ser engañados. Sí, sí. A mí es una de las noticias que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ves cómo están trabajando ahora al mundo de los creyentes, a través de estos teólogos, para ver esas reacciones. Y cuando sabes que muchos del mundo cristiano no creen para nada en eso, y hay otros que sí, que creen en que hay vida afuera, pero tampoco se imaginan qué tipo de vida es que realmente lo que sabemos como adventistas, gracias a Dios, es un privilegio. Gracias al espíritu de profecía, gracias a los textos bíblicos bien analizados, tenemos algo que nadie tiene en este mundo, nadie, porque o creen en una cosa o en otra, dispar, pero jamás encajan estas cosas. Y saber esto es fundamental, sobre todo sabiendo lo que se nos espera sobre esta cuestión. Es una lástima que tanta gente haya que no tiene ni idea. Y siempre recordaré incluso cuando estábamos en ECOSI presentando una de las conferencias del fenómeno OVNI, que había un señor, creo que lo he explicado en alguna ocasión, un señor mayor que había hecho un libro y había dedicado no sé cuántos años de su vida al fenómeno OVNI, y cuando vio la conferencia se fue súper enfadado, ya no dijo nada, antes hablamos, después ya no, y la pareja que había ido con él, que eran jóvenes, dijeron que se había enfadado mucho porque, bueno, él tenía otra línea de pensamiento y no podía aceptar eso aunque hubiera evidencias, y ellos sí se dieron cuenta que era verdad. Es impresionante lo que llega a hacer la mente para cerrarse ante una verdad, porque hay algo que tú has vivido, tú has luchado por eso, y ahora resulta que viene algún tipo y te lo echa todo por el suelo en un momento, ¿no? Y en vez de aceptar la verdad, pues prefieren seguir con lo suyo. Pues imaginaos en el mundo la confusión que habrá cuando esto aparezca, y cuando habrá algunos que recordarán que Juan 23 estaba en el patio allí del Vaticano y le viene el ovni y bajan los extraterrestres y habla con ellos y son hijos de Dios. Bueno, pues claro que todo eso saldrá otra vez de nuevo, tarde o temprano, y creo que va a ser más temprano que tarde a este paso. No, y todos... Los van a bautizar también. Sí. Ha dicho el Papa que los van a bautizar si vienen. Sí, si hace falta, los bautizarían, sí. No, y todos somos hijos de Dios, pero claro, y lo que pasa, como todo lo que Satanás intenta hacer, siempre la misma jugada, ¿no? Y es hacer que la gente no crea para que cuando pase se lo crean de golpe. Es como el tema del espiritismo, ¿no? Esto yo no me lo creo, si Satanás existe, que se presente, ¿no? Como dijiste, que y pam, y se le presenta, ¿no? Entonces ya
rápidamente crees, ¿no? Entonces es ese concepto del efecto contrario absoluto. O sea, creo un contrario y luego creo todo el otro lado y realmente me voy como loco, ¿no? Luego no pasas ni por el medio, ni miras dónde pisas, ni dónde te metes. Es realmente impresionante el dominio de la mente en ese sentido, ¿no? Y sobre todo Satanás que lo sabe, los sentidos, ¿no? Es en lo que va a Es trabajar. brutal. ¿No? No, y al respecto de lo que decís del embotamiento mental, es curioso que hay completamente el otro extremo a nivel de ciencia y tecnología. Las noticias de ciencia y tecnología que has mostrado, a mí es lo que me ha dejado también, me ha dejado, bueno, parado, porque en el momento que ves neuronas humanas reaccionando a un microchip que está conectado a ellas y ellas se autoorganizan para aprender el juego del Pong en 1 hora y media. O sea, ¿recordáis lo que estuvimos hablando, que explicábamos cómo las neuronas eran capaces bueno, se creaban neuronas y se movían por el cerebro y se unían a las zonas donde tú estabas aprendiendo cosas nuevas? Alguna vez hemos hablado de eso cuando hablamos de la mente y el cuerpo. Y cuando hacías ejercicio se generaban nuevas neuronas y luego se adaptaban y se colocaban en los lugares donde tú estabas estudiando algo nuevo, eres más capaz de asimilarlo. Ese experimento está demostrando eso. Está demostrando que esas neuronas son capaces de aprender algo con un pequeño estímulo y autoorganizarse. Y esa palabra me quedó grabado porque se autoorganizaban las neuronas. Y de un modo superior a los ratones. Sí, 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 claro, eran diferentes completamente a nivel de aprendizaje y todo, claro, y te muestra que, bueno, vaya la evolución, ¿no? O sea que eso es lo que a mí me ha dejado la plasticidad cerebral, que es algo de lo que también había hablado, y que la están usando para crear robots que van a tener neuronas, o sea, robots neuronales. Es que son robots neuronales con gestos humanos y neuronas. Es que, ¿eso qué es? Eso, si eso no es una quimera tecnológica, ¿es un superhumano o un superrobot? O al final no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Es un cyborg en toda regla. O sea, lo que quizás los antediluvianos estaban haciendo, uniendo diferentes especies, teniendo cosas raras, ahora lo están haciendo uniendo máquinas con hombres, ¿no? Y realmente bueno, es apasionante, ¿vale? Es un tema apasionante porque quieras o no dices, wow, pero cuando te imaginas que te va a atender alguien así, que no seas capaz de distinguir si es un robot o una persona, se lo tienes que mirar así como diciendo, ¿este será un robot, será una persona? Es impresionante. Los movimientos de los ojos, como ese robot, cuando le acercabas el dedo, hacía así como diciendo que me vas a tocar, ¿no? Y luego le coge la mano y se la aparta. O sea, una expresión de carácter. Bueno, claro, en el momento que pones neuronas humanas que se van a organizar, autoorganizar para aprender. ¿Has visto muchas veces esas películas de robots que hay un robot que resulta que aprende del otro y nunca lo podían ganar porque aprendía siempre del adversario? Eso recuerdo también, había películas de superhéroes y otras que lo que hacían era eso, era que el que se enfrentaban aprendía de sus movimientos y era invencible, ¿no? Pues imaginaros un robot con neuronas que aprenden de lo que ven y lo imitan. Ostras, es que me recuerda cuando en Terminator entra hay un capítulo, no sé si es la primera o la segunda, que están en el refugio y entra uno con los que vuelven de la misión y solo porque el perro ladra saben que es un robot. Pero él tiene tejido y tiene todo. Me vino a la cabeza ese momento. O sea, es infiltrados también. Es que, bueno, no sé realmente, no sé, es ciencia ficción, pero no, es la vida real, es que ya es real. Sí, sí, se está buscando esto. Y si a esto añadimos todo el transhumanismo, el tema metaverso, por ejemplo,
Ya sabéis que antes Fanny me comentaba que ahora va a salir el iPhone 14, creo que es, o algo así, y que esto no va a ser su producto estrella, sino que el producto estrella va a ser precisamente un tipo de esas gafas que va a servir para entrar de lleno en el metaverso. A su vez ha salido Elon Musk y ha dicho que eso es una pérdida de tiempo, porque lo que hay que hacer es implantar un chip en el cerebro, que él ya está trabajando directamente para esto, para que todo salga automáticamente en tu mente. Con lo cual ya es un paso más allá. Fijaos, es que si el Señor no volviera pronto, Es que se tiene que acabar, es que se tiene que acabar ya. como en los días de Noé. O sea, Sí, realmente sí, sí. no nos imaginamos como en los días de Noé, porque dice que lo que llegaron a hacer ellos no lo llegaremos a hacer nosotros. Y nos estamos sorprendiendo con todo esto que ahora comentaba Ángel, ¿no? Pues aún fueron más ellos al respecto. Es, bueno, verdaderamente para quedarse helado de todo. No, y luego nos demuestra, a mí lo que me dejó, lo que más me impactó es que demuestra la plasticidad cerebral. Ujú. Demuestra lo que el cerebro puede hacer si se lo estimula adecuadamente. Y por eso no podemos permitir que las neuronas queden apáticas, queden sin estímulo adecuado, ¿no? Y cuando hablo de estímulo no digo de ponerte una lucecita aquí todo el rato, ni estar viendo todo el rato la televisión, ni estar todo el rato viendo cosas muy emocionantes, sino el estímulo del Espíritu Santo, el que realmente hace que tu córtex realmente se active para las cosas adecuadas. Javi me pasó un vídeo de una persona eh, que bueno, está dentro, no sé si está dentro del mundo también negacionista, no sé, Javi, si me puedes indicar, creo que sí, ¿no? Del Arconte, esto creo que va por Sí, ahí. claro, ya sabemos que cualquiera que se opone un poquito a la Sí. versión tema oficial de toda de esta pandemia, digamos, ya es un negacionista. Entonces, en ese caso sí, ella se dedica al tema del lenguaje. Ingeniería lingüística explicaba que, bueno, es la manera de cómo nos están metiendo en una serie de mundo, Matrix, que nos programan de una manera que es muy difícil que después la gente reaccione, ¿no? Y es lo que decías antes, ¿no? O no sé si era Rocío que lo decía, que era imposible que alguien pues ya reaccionara, ya es que llega un punto que ya no le puedes decir más, que se llega a un momento que no reaccionan y le puedes decir que esté equivocado, pero es igual, ¿no? Ya se ofenden y entran en un rango de sí o no y punto, ¿no? Y hablaba de tres niveles cerebrales, ¿no? Un nivel como más arcaico, que era el sí-no, ¿no? Sí o no, no había otra. Y luego había otro que estaba sujeto a unas normas, que esas normas las tenías que cumplir, ¿no? Si yo qué sé, voy a compraré lo más barato, pum, y tú te has aprendido eso y siempre que vas a comprar lo más barato, ya está, es una norma que tú has aprendido, has introducido y eso no lo vas a hacer nunca diferente. Y luego estaba el córtex, que era el tercer nivel de cerebro, que ese córtex era el más complicado, ese tenía algoritmos, tenías que, si tú convencías a ese córtex de dominar a los otros dos, introducías cosas ahí que era lo que se quedaba inmóvil, lo que se quedaba dura madre, digamos, ¿no? ¿Me entendéis? Unas normas que quedaban dentro del cerebro que no se movían. Y lo que realmente podía generarlas era el exterior, el córtex cerebral, el que requería más complicación para comprender, ¿no? Claro, es ahí donde el Espíritu Santo tiene que actuar con nosotros, en esa parte donde las neuronas se tienen que fijar para comprender cosas y generar toda una serie de normas dentro de nosotros que sean inamovibles, pero las normas correctas, ¿no? Porque si no, si nosotros nos fijamos solo en lo que ya sabemos y hacer siempre lo mismo, entonces no hay estimulación, no hay nada que pueda hacer que alguien pueda cambiar de opinión, ¿no? Nos centramos solo en una manera de hacer las cosas y ya está y se acabó, ¿no? Y claro, cuando son las cosas de Dios, pues vale, pero es que incluso en las cosas de Dios, si te concentras solo en lo que ya sabes, tampoco puedes avanzar, ¿no? Y siempre es un círculo que si esa parte externa del cerebro, la más compleja, no está siempre activa, no está siempre buscando la verdad, se van generando una serie de roles que siempre vas dando vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿no? Vimos aquel experimento que lo mostré hace mucho tiempo de dos ratones, ¿no? Que a uno le decían entrar por un laberinto y al otro también le ponían comida, los dos llegaban, ¿no? Al mismo laberinto. Uno hacía ejercicio y el otro no. Y cuando les cambian el laberinto, el que hizo ejercicio fue capaz de reencontrar el camino mucho más rápido, ¿no?
porque había generado neuronas, estaba generando neuronas nuevas todo el rato y podía adaptarse rápidamente. El otro no. El otro no había maneras de... Siempre buscaba el camino del antiguo laberinto, ¿no? Entonces, claro, fijaros el ejercicio relacionado con la plasticidad cerebral, relacionado con comprender, con aprender. Claro, es un ejercicio espiritual, físico. O sea, es impresionante lo que estaba mostrando esa mujer ahí para entendernos mucho más. Sí, y ahí, a ver, es interesante porque ella hablaba de que al final uno piensa, reacciona, uno actúa de acuerdo a las creencias que uno tiene. Porque es verdad, todo el mundo tiene su creencia. Y decía algo interesante, dice, fíjense que con respecto al tema actual, ¿no? ¿Por qué la gente que es más crédula, digamos, a la versión oficial son los académicos, los más instruidos? Claro, uno lo ve también a nivel de cristianismo y es lo mismo. Y después ella dice algo interesante, dice como, no os molestéis en tratar de convencerlos, no vas a poder. Porque ya tienen sus creencias establecidas y no van a poder convencer. Claro, ahí es donde a mí me viene a la mente, digo, bueno, en parte tiene razón, me viene a la mente cuando Pablo dice, el evangelio no es cuestión de palabras, sino de poder. Y que realmente nosotros necesitamos todo el poder del Espíritu Santo, porque con puros argumentos, por más lógicos que sean, no hacemos reaccionar a nadie. Es decir, ahí tiene que haber un poder sobrenatural que no sabemos cómo lo hace, que impacta, que trastorna todo y puede hacer reaccionar a algunos, porque no a todos. Pero es realmente ahí donde a mí venía a decir, si no realmente no hay una consagración plena en nosotros para que nuestros argumentos, nuestras palabras estén revestidas con el poder del Espíritu Santo, no vamos a lograr absolutamente nada. De hecho, eso es lo que está pasando, ¿no? Con el mundo adventista, con el día y la hora nadie sabe, porque eso ya se le ha instaurado, se le ha puesto ese como un chip en el cerebro para que la gente pues no sea convencida de otra manera y que la mente tampoco no siga creciendo, ¿no? Que se queda ralentizado. Bueno, eso. Y claro, conmigo también sucedió lo mismo, porque durante ya unos años atrás, antes de conocer a Javi, antes de que él me traiga el mensaje, ya a mí me habían llegado, ¿no? Con el mensaje del 2031, pero como yo no oía, simplemente oía que Jesús venía al 2031 y no había argumentos, pues para mí mi respuesta era el día y la hora nadie sabe. ¿Por qué? Porque ya me lo habían puesto eso en la mente desde siempre y eso es lo que está pasando, ¿no? Como un control mental dentro de la iglesia, ¿no? Y hablando sobre de cómo era el robot y cómo explicaste en un momento que quería decirlo, pero Ángel, que ahora ya se me fue, pero ¿no será como una especie de clonación a través del ADN? Que eso es lo que podrían estar haciendo también para poder, no sé, hacer una especie de control. Pero era algo que comentaste y... Que yo comenté. Sí, bueno, sí. El ADN control. No, en la mente, con los robots y... Bueno, a nivel neuronal, a o sea, nivel lo que estaban haciendo eran unir neuronas a un microchip. Unir neuronas a un chip que les da los impulsos necesarios para que se puedan autoorganizar. Eso puede generar cerebros. Con eso se pueden generar cerebros de neuronas humanas. Porque las neuronas también se pueden, creo que también se pueden reproducir, crecer en un tejido. O sea, se puede generar un tejido de neuronas humanas, movidas por un chip. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, la mente humana sustituida por un chip que da impulsos humanos. Entonces, imitan unas pues, sensaciones. Imitan, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Como se acerca el dedo y hace ese gesto como de, uy, no me toques, ¿no? Un gesto de un robot que diga, uy, no me toques. Claro, eso ya entra dentro del peliculeo total. O sea, esas películas de Yo Robot, que vienen de tiempo atrás, que también salía Will Smith, hace muchas películas de este tipo. Y los robots teniendo una identidad. En Yo Robot era el robot que se sentía humano. Y él defendía que era humano. Entonces, claro,
ya es un robot con conciencia propia, con decir yo soy humano, soy como tú. Claro, eso, vale, o sea, además es de Isaac Asimov, es una novela de hace tropecientos de tiempo, pero muy actual, porque es meter un cerebro humano en un robot. Bueno, he de deciros que hay alguna noticia que no he terminado de pasar y que va en consonancia con todo esto. O sea, robots que tú puedes tener ya un diálogo con ellos y están dando unos mensajes, algunos de ellos, que son asombrosos, diciendo que la humanidad se va a autodestruir y que ellos son los que van a mandar porque los humanos vienen a ser unos inconscientes. Pero una serie de argumentos que dices, impresionante, un robot está diciendo eso. Y además que se dejen de tonterías de creer en Dios. Unas barbaridades. Madre mía, Bueno, pues todo eso ya empieza a dar miedo realmente porque dices, ¿hasta qué punto va a llegar la humanidad antes del retorno de Cristo? Y cuidado, recordemos que todo esto no se va a hacer solo para hacer avanzar la civilización, sino que recordemos que todo esto también se está utilizando para crear soldados robots que sean los que vayan a batallas, los que la líen a base de bien, los que puedan ser cuerpo policial, etcétera, etcétera. Con lo cual la cosa se sobredimensiona aún mucho más. Claro, les implantan una conciencia lógica. Una Sí. conciencia lógica tipo Spock. Sí, sí. ¿Recordáis Spock de Star Trek? Star Trek? Creo que todo el mundo ha visto algún capítulo de Star Trek en su vida. Spock era digamos, ese ser que tenía siempre digamos que su mentalidad, su mecanismo era la lógica pura, ¿no? Pues claro, en la lógica pura humana hay una causa-consecuencia, causa-efecto, entonces claro, no cabe un ser superior, creador y demás. O sea, por eso, bueno, de hecho, claro, si los fomentan con esa lógica, una lógica, digamos, humanista, una lógica de, Sí, sin sentimiento, sin sentimiento de 1 más 1, 2, pues Sí, claro, sí. si tú haces daño, pues fuera, y si no, pues claro, es ya sin tomar decisiones, sin ningún tipo de condicionamiento emocional. Entonces, claro, es como, para el humano es como cumplir la ley perfectamente, porque claro, no habrá Bueno, nada que le pueda influir. pensemos que, digamos, a veces nosotros vemos historias bíblicas o de cristianos que a veces los verdugos o los que los perseguían se convencían, se compadecían. Claro, con un robot, olvidémonos. Olvidémonos, si dicen hay que matarlos, eso incumple la ley, van a ir por nosotros y no va a haber nada que podamos hacer. Si Dios no nos defiende, no va a haber manera de llegar a ellos de ninguna manera. Bien, me gustaría hacer bueno, no sé cuánto rato disponemos aún. En teoría deberíamos haber acabado, pero ya ¿Sí? hemos pasado el límite, o sea, no sé qué tiempo, hemos empezado casi a las 4:30, 5 menos algo, o sea, son las 6. Empezamos creo que 5 menos 4, menos 10. Menos cuarto, ¿verdad? 5 menos cuarto. Vamos Bueno, 1 hora y 15 minutos. quien lleva el tema de los jóvenes nos tiene que decir hasta cuándo tenemos o si cortamos. Es en sus manos decir fuera o seguimos. No, a ver, nosotros en principio teníamos que empezar a las 6, pero somos un poco flexibles, no mucho, pero Son jóvenes. somos jóvenes. Van a Son entenderlo. flexibles, aquí ya no tanto. Tienen plasticidad neuronal. Y física. Bien, lo digo para introducir solo un tema más. Podríamos estar hablando de Vaticano, el tema del ecumenismo, los movimientos papales, etcétera, pero voy a ir por un último tema, antes de entrar en las preguntas que ya os podéis preparar, porque de aquí en nada abriremos paso a las preguntas en el chat, que por cierto yo no las puedo ver, o sea que alguien las tendrá que leer. Y me gustaría hablar del tema de las últimas noticias que están aconteciendo en la situación básicamente de tensión entre Estados Unidos, Rusia, China, India incluido, y Europa y aliados. No sé cómo estáis viendo el panorama en esta situación. ¿Veis el riesgo de un conflicto inminente? ¿La profecía nos dice algo sobre todo eso? Desde luego se está tensionando de una forma impresionante, ¿no? Yo precisamente quería también destacar la noticia que presentaste acerca de este intento que están haciendo tanto Rusia como China de crear un sistema económico
digamos, paralelo o independiente del sistema económico mundial que controla pues, el Rey del Norte, ¿no? Entonces, bueno, pues todos son pasos que poco a poco va poniendo encima de la mesa cómo realmente estos dos poderes, tanto Estados Unidos y aliados por un lado y por el otro Rusia, China y, como decís, la India, cada vez están más lejos, ¿no? Cada vez están más enconados y más, en fin, enfrentados, ¿no? Yo creo que esto, evidentemente, ya sabemos cómo va a acabar por profecía. En principio se van a poner finalmente de acuerdo, va a acontecer algo fuerte que quizá va a motivar que se unan en un mismo sentido, entre comillas, vamos a decir así, se van a repartir el pastel, pero finalmente pues va a haber un desencuentro final que va a llevar al Armagedón. Entonces todo esto es profecía y todo esto va a acontecer, ¿no? Pero en todo caso ahora mismo yo veo, por lo que presentas y por lo que podemos ir viendo, cómo tanto Rusia como China están muy fuertes en sus posiciones. Ahora mismo han mandado ejército para revertir la situación que hay en esta república exsoviética. Van a por todas, y en Ucrania ya han dicho que de poner ahí misiles y tal, nada hay de la China. Es decir, Putin fue muy claro. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si ellos pusieran misiles en México, ¿no? Y es que tienen toda la razón del mundo, por otro lado. Bueno, lo que nos dicen es que también deben tener misiles apuntando muy cerca de allí a través de submarinos y demás cuestiones, ¿no? Y también lo que deben estar haciendo en países latinoamericanos, donde también el pastel se está dividiendo cada vez más claro entre Estados Unidos y Rusia-China, con todo lo que va a conllevar. Sí, el tema de Latinoamérica, porque uno ve que, bueno, los bloques cada vez está más claro todo lo que está pasando. A mí hay algo que realmente me parece impresionante de parte, voy a decir, del ministerio, ¿no? Para que quede claro, pero bueno, son las noticias que tú presentas, Víctor, lo que siempre has dicho, el tema de Rusia, China e India. Decimos que hace no mucho tiempo parecía que eso no se iba a cumplir porque India y China estaban que se daban con todo. Y yo mismo dije, bueno, esto parece que no, pero dije, es que no sé, era como un tema de pura fe en que todo se había cumplido y que de alguna manera mañana se iba a solucionar. Y ahora veía que están haciendo hasta un puente en una frontera entre China e India. Pero más allá de eso, hay un tema que creo que el punto central primero, digamos, el tema de conflicto, sigue siendo, tiene que ver con Irán y todo lo que es Irán, Turquía y ahora también Afganistán con los talibanes, pero el tema de Irán. Y siempre recordaba, porque claro, yo, bueno, acá muchos somos latinoamericanos y lo que se presentó hace tiempo sobre el tema de Latinoamérica, que del tema del gobierno de Estados Unidos y el 2025. Y hay un hecho, bueno, nosotros los argentinos lo sabemos bastante, por el tema de la triple frontera, ahí en la zona de Paraguay, Argentina y Brasil, pero que no solo ahí, en Latinoamérica hay muchas células dormidas, digamos, de lo que es del grupo digamos, terrorista al que pertenece Irán. ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre, de Hezbollah, ¿no? El tema que hay mucha presencia de Hezbollah. Entonces, también ese es un punto, una bomba de tiempo en Latinoamérica. Porque vemos, se está metiendo Rusia y China de una manera tremenda. Estados Unidos, al final, siempre en algún momento, cada vez que otro se mete en Latinoamérica, en algún momento actúa. Ya lo hemos visto. Mediados del siglo XX, guerras por todos lados. Pero además, Irán sigue siendo el punto, digamos, el bastión que hay que voltear, digamos. Primero el tema va a estar por ahí. Y claro, y toda la presencia iraní de células de tema de Hezbollah que está desparramado por toda Latinoamérica. Realmente la situación en Latinoamérica no pinta bien. No pinta bien. Y las tensiones, bueno, hoy también, más allá del tema económico, hoy lo hablábamos, justo con la película esta de Netflix, esta famosa No mires para arriba. Esto va quizás a afectar el tema político-social. Uno de los problemas grandes, y sabemos que tienen que empobrecer a la población, es el tema de la inflación. Para empobrecer a una población, para quitarle su dinero, es la inflación. Recuerdo que estábamos viendo, bueno, ya sabemos que hay gente que no le gusta, pero es igual. Esa película realmente impresionante, todo lo que se muestra ahí, el tema de esa película, estaba viendo con Rocío cuando vino. Y había un momento que se ve nada y se ve un cartel que dice palas solo a 599,99. Y dije, va, ya que se está hablando del tema de inflación, y es una película como que esto sucedería de aquí a unos poquitos años, como de una inflación galopante. Y eso es un tema de conflicto social
terrible. El tema de la inflación, nosotros los argentinos creo que nadie lo sabe mejor que nosotros. Sí, bueno, sobre la situación en Latinoamérica hemos tratado muchas veces y sobre todo hay un lugar muy concreto en Latinoamérica que es la clave de todo, que es la frontera Colombia-Venezuela, donde más claramente están posicionados Estados Unidos y por el otro Rusia-China apoyando Venezuela, ¿no? Además de todo el tema de narcotráfico que está mandando a la porra a tantas personas en todo el continente americano y que también llega hasta aquí. El tema droga es brutal, ¿no? Esto en cuanto a Latinoamérica. En cuanto a Europa, estamos viendo todo el tema de Kazajstán, donde se está acusando de que ha habido infiltrados entre esas manifestaciones de personas que no hablaban ni házaro, o sea, que eran foráneas y estaban liando allí la de San Quintín. Y bueno, ya sabéis que ha habido unos 40 muertos entre un bando y otro, contando la policía, ¿no? ¿Y qué está pasando? Claro, unos dicen que es mentira, que allí ellos no han infiltrado a nadie, y los otros que sí. Bueno, ya sabemos que por profecía es lógico que Estados Unidos y sus aliados estén intentando hacer este cerco hacia Rusia, porque es la clave. Si consiguen ir minando a Rusia, China también se debilita. Y si consiguen minar también a China con el tema Hong Kong, Taiwán, etcétera, también se debilita Rusia. Por tanto, es un frente abierto en todos los ámbitos. Y yo no sé si nos damos cuenta muchas veces, porque vamos haciendo la vida y solo pensando en COVID, pero realmente la situación se está aguantando por un hilo. Y me acuerdo siempre del texto bíblico que es clarísimo, ¿no? ¿Qué pasa con los vientos? ¿Están siendo soltados? Están siendo retenidos por los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, porque el día que Dios diga, vale, soltadlos, la que se va a liar es impresionante. Pero supongo que visteis la cantidad de dinero que se ha invertido en armamento de última generación, sobre todo en Estados Unidos, ha batido récords extraordinarios, dando más cantidad de lo que pedía el Congreso y el Ministerio de Defensa incluso. O sea, es una locura absoluta. Estamos viendo Corea del Norte como también está lanzando esos misiles ultrasónicos, 5 veces la velocidad de la luz, que no da tiempo a reaccionar a nadie. Rusia también decía que estaba trabajando, China también en eso, y Estados Unidos dicen que tienen que hacer lo mismo y más, porque si no, no se pueden quedar atrás. ¿Realmente pensamos que todo esto al final no va a estallar? ¿Que todo este armamento va a quedar ahí porque sí? ¿Y solo es una forma de enriquecer a las industrias armamentísticas? Hombre, claro que por una parte eso es, pero el otro, verdaderamente se están armando hasta los dientes y sabemos que tarde o temprano eso va a pasar. En fin, la verdad es que cuando uno ve todo esto, Daniel 11 cobra una importancia vital como nunca, porque estamos viendo que desde el 11S famoso del 2001 para acá, esto no cesa para nada, sino que va a más. Y es cierto que hay algunos países que parece que ya no estén en conflicto, pero ya estuve mostrando también en una anterior conferencia cómo sigue habiendo conflictos en los lugares donde se lió en su momento, aunque los medios de información no suelen hablar mucho al respecto. Y como siempre hay un ombligo en el mundo que sigue siendo Israel y que sigue siendo la clave para que el poder de Estados Unidos en Europa se mantenga, pero a su vez sea el punto final para que pueda pasar el tema de Islam y dominar también toda esa zona de un modo absoluto. Con lo cual, ya sabéis, si eso llegara a pasar, sería ya una vez más todo el imperio otomano de arriba abajo, pero aún más. La verdad es que es una situación en la que el cristiano debería estar orando constantemente porque estamos viendo por todos los medios que se está cociendo algo que va a estallar. Y nosotros sabemos por profecía que va a acontecer. Y a la gente deberíamos estar advirtiéndole con todas estas cosas. Fijaos todas las cosas que hemos hablado en un momento aquí. Y son pinceladas, de hecho, y nos han quedado al margen un montón de noticias que podrían encajar en muchos otros lugares. Pero con todo esto y los textos bíblicos, ¿no podemos mostrar a la gente las evidencias de la verdad de la palabra de Dios, de la profecía? Pues
yo os he de instar a hacer eso, porque todo lo que hemos mostrado en cada conferencia de noticias es verdaderamente profecía que se está cumpliendo delante nuestro y la que se está preparando por cumplirse. Bien, no sé si queréis añadir algo, porque sobre esto podríamos estar hablando mucho más. Bueno, a mí me gustaría recordar que, bueno, lo que hemos hablado de, lo que has comentado ahora de Israel, ¿no? Que es la cabeza del pulpo, ¿no? El pulpo tiene todos los tentáculos extendidos, pero la cabeza está ahí. Ucrania, que era uno de los países que estaban siendo, bueno, tenía el conflicto con Rusia, resulta que ahora decide que es su embajada en Jerusalén. Sí, sí. Claro, va a conectar a Israel todo, va a conectar. Y lo último que quería quizás comentar es algo que casualidad que se dijera, ¿no? Que los bitcoins que iban a sufrir una crisis, que esto no podía aguantar mucho, ¿qué tal? Que los países ya se están poniendo nerviosos porque quieren sacar su propia moneda, digamos, digital. Y resulta que dos pájaros de un tiro, ¿no? Se va a Kazajstán, que tiene grandes recursos de petróleo y metales, pero resulta que allí mismo es donde estaban los centros de minería más importantes quizás del mundo, porque por sus grandes recursos energéticos ellos podían pues, ofrecer esa cantidad que necesitan de megas de energía, de gasto de red. Bueno, todos los ordenadores tienen que estar trabajando horas y horas y tienen que estar consumiendo muchísimo para poder minar y generar nuevos bitcoins. Algo que nunca he entendido y creo que nunca entenderé cómo funciona. Pero de entrada está siendo una crisis importante. Hablaban de una disminución incluso de $43.000 o algo así del valor del bitcoin, ¿no? Por lo tanto, estaba en peligro algo que mucha gente está utilizando para enriquecerse y que se puede encontrar que mañana estén en la quiebra, ¿no? Entonces, bueno, plantearlo para que a veces todo lo que es dinero fácil, digamos, entre comillas, muchas veces tiene ese doble fondo que nos podemos meter en un problema y más si, bueno, si somos cristianos, ¿no? Y bueno. Yo, una cosa más, Víctor, porque nosotros sabemos que ese Armagedón ya final, total, entre estos dos gigantes, dos bloques gigantes, claro, sabemos que para eso nos queda todavía, ¿no? Un tiempo, que Dios va a retener y recién es al final. Pero nosotros tenemos que saber que hay un conflicto bélico antes de eso, y antes de la ley dominica, que tiene que ver con Medio Oriente. Que tiene que ver cuando Estados Unidos, ese Daniel 11, cuando Estados Unidos tiene esas noticias del norte, del oriente y del norte que lo atemorizan y sale Un una grande tira para... matar a muchos. Pero recién después pone los templos de su palacio, después se pone el Vaticano en Jerusalén. Por eso no es eso, no sale a matar y a destruir a Rusia y a China, no, eso es Medio Oriente. Y a partir especialmente del 11S, nosotros decimos, bueno, conflicto en Medio Oriente, bueno, mira, se matan por ahí, pero no. Porque con el tema ahora de que todo tiene que ser multilateralismo, ya no Estados Unidos tiene que ir solo, es decir, se está haciendo algo para que todo el mundo esté involucrado en todas las cosas. Entonces, cuando se lía en Medio Oriente y se va a liar gordo, porque en un momento el Islam radical, el Islam terrorista, ese rey del sur, si se quiere, tiene que ser aplastado, pero eso va a repercutir en todos los países. Por eso decía lo de Latinoamérica, 2025, las células de todo el tema terrorista de, digamos, iraní. El tema es que el diablo, a través de sus agencias, se las ingenia para que en este momento ya en cualquier crisis esté involucrado el mundo entero. Entonces va a haber un conflicto, inclusive bélico, que de alguna manera, y de aquí a nada, va de alguna manera, en algunos más, otros menos, obviamente, va a repercutir en el mundo entero. Y tenemos que estar preparados para eso, porque a veces pensamos en Armagedón, bueno, nos quedan casi 10 años todavía, pero no, de aquí a nada esto se va a poner caliente y bien caliente, y el mundo entero va a estar involucrado. Recordad que hay algo en medio de todo esto que no podemos dejar de margen, y es la situación en el propio Estados Unidos, donde hay una división brutal con cada vez más comentarios de una muy probable guerra civil. Y esto no podemos dejarlo de lado, porque Ellen White tiene una cita al respecto. Entonces, veremos qué termina pasando con todo ello
y ya sabemos que además no pueden quedar súper debilitados porque entonces no podrían ejercer el papel final en la profecía que está determinado que tengan. Pero realmente hemos de estar atentos. Trump ya están hablando de que, el otro día lo estaba leyendo, probablemente volverá a tener el poder, muy probablemente. Y ya sabéis la que se puede liar, porque unos dirán que sí, otros que no. La situación está en cuestión límite. Sí, además, vamos a ser claros, porque puede pasar algo interno de Estados Unidos, pero pueden ingeniársela muy bien o pasar cosas para que de alguna manera China y Rusia no intervengan, queden detenidos, porque puede ir por ahí el tema, digamos. Después ya llegará el Armagedón, pero en algún momento Rusia y China, por ciertas cuestiones, se tendrán que doblegar. Sí, y se supone que algo tendrán que hacer a nivel económico. Y puede ser con quizá más cuestión sanitaria, vete a saber, ¿no? Bueno, Dios dirá, hay cosas que no se nos revela en detalle, pero hemos de estar atentos a los tiempos, eso queda claro. Bien, si no queréis añadir nada más, pasamos directamente a las preguntas y concluimos. No sé si alguien tiene preguntas por hacer. En el chat, ¿alguien lo controla para saber si ha habido alguna cuestión? Yo estoy mirando, ahora les he puesto que pongan sus preguntas. Obviamente que sean referentes al tema, por favor. Sí, sí. Porque si quieren otra información, escríbanos al email de Víctor o a Facebook o a YouTube, vamos a mandarles. Esto es una pregunta. Dice, ¿los Bitcoin es un hecho? Eso es una profecía. Ah, no, no es una pregunta. Pregunta para Víctor. ¿Qué había antes de que se construya el edificio de la ONU en Nueva York? No lo sé. Eran unos terrenos que fueron cedidos precisamente por una de las familias importantes que ya conocemos todos, tipo Rockefeller y demás, ¿eh? Pero no se nos dice que hubiese algo en concreto allí. Los terrenos fueron cedidos para eso. Y claro, si ya vienen de eso, ¿cómo puede seguir lo que se pone allí? Pues con más de lo mismo, evidentemente. Me imagino. ¿Puede Satanás crear mediante humanos, entre comillas, entre paréntesis, Tesla, tecnología que él mismo controle, por ejemplo, un ordenador con inteligencia artificial, los chips neuronales o control climático? No termino de captar la pregunta, ¿eh? Vuelvo a leer. ¿Puede Satanás crear mediante humanos, entre paréntesis, Tesla, Ajá. tecnología que él mismo controle, por ejemplo, un ordenador con inteligencia artificial, los chips neuronales o un control climático? Pero esto, crearlo Satanás a través de un científico. De humanos. Y Para que, controlarlo el mismo Satanás después, directamente. Supongo que Como va por ahí. Tesla, que fue utilizado a Tesla para crear, por decirte, la tecnología que ahora se presenta. bueno, a ver, no sabemos hasta qué punto va a llegar Satanás haciendo cosas a través de científicos. De hecho, todo lo que estamos mostrando mucho tiene que ver con ello, ¿no? No todo, evidentemente. A partir de aquí, lo que él pueda llegar a hacer directamente para que las personas básicamente ya estén aborregadas absolutas y no piensen por sí mismos y sean títeres absolutos, de eso no se nos dice nada. Sabemos que habrá libre albedrío hasta que se termine el tiempo de gracia, con lo cual evidentemente no hay una manipulación directa sobre cada individuo. Otra cosa es que haya una programación y se pueda llegar a afectar a las personas, como hemos venido mostrando en tantas cosas, ¿eh? Claro. Pero de ahí a quedar todos anulados, como también se dice, ¿no? A través de la vacuna y la 5G, todos van a quedar absolutamente como zombies y obedecerán todos lo que les digan a través de unas ondas. Hombre, no, porque al final, ¿quién se salvaría? Porque hay pueblo de Dios que se ha tenido que vacunar por fuerza en su país, por fuerza. Bueno, pues hemos de tener un poco de conciencia en este sentido. El Señor no permitirá pasarse del límite a Satanás. Sí, una cosa más, además, digamos, aunque uno diga, yo no me voy a vacunar ni que me maten, no podemos saber que a lo mejor por obligación nos vacunen a todos, a la fuerza, como sea, ¿qué vamos a hacer? Nos puede llegar a vacunar a todos. Sí, porque, a ver, hay lugares, un país de estos que será obligatorio y uno se niega, lo van a coger, lo van a imprisionar, le van a pegar una multa y encima lo van a vacunar. Con lo cual te puedes resistir, pero al final la vacuna la vas a recibir igual si llega a ser obligatoria, ¿no? A menos que se vayan nadando a las quimbambas, ¿no? Bueno, en fin. Otra pregunta.
¿Qué ocurre si se obliga a poner el chip o si te lo pones y guardas el sábado y la voluntad de Dios? Dudo que haya alguien que tenga verdadera fe en Dios, verdadera creencia y no esté al tanto de estas cosas y se permita poner un chip. Si esto llega a pasar, realmente esa persona, si es adventista, tiene un problemón con Dios tremendo porque no ha estado al loro de lo que va pasando, no ha estado al tanto y debe saber que las cosas no pueden ser. Yo recuerdo que algún adventista me decía, bueno, pues si hay que ponerse el chip, me pongo el chip y así compro y vendo igual y esto no tiene nada que ver. Vale, pues si no tiene nada que ver, tampoco ahora habrá ley dominical. ¡Hala! Ya está. En fin. ¿En qué momento del Apocalipsis crees que estamos? ¿Cuántos sellos se han abierto? Caray. Si estamos en el final ya prácticamente. Yo creo que ya todos, ¿no? Para Claro, lo que pero queda. es que ya estamos en las últimas. A ver, si estamos a 9 años y pico del 2031 del retorno de Cristo, ¿qué queda ya? Ujú. A ver, más preguntas. Consulta. ¿Internet es moderno o existía en a ver. ¿Internet es moderno o existía algún tipo de comunicación similar en la época de los antediluvianos? No sé, yo no estaba. Soy viejo, pero no tanto. No lo Bueno, hay sabemos. tablillas, ¿no? Que como una computadora llegué a ver yo en una foto que Sí, más o claro, menos hay era. cosas que se muestran así y que pueden parecer que sean algo así. Y puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Pero si te meten en la cárcel y te la ponen, Perdona, yo creo que seguramente tenían cosas que ni nos imaginamos nosotros, ¿eh? seguro. Muy superiores a nosotros. Para lo que se muestra en las pelis, esa imaginación es superior a lo que estamos haciendo ahora. John pregunta, pero si te meten en la cárcel y te la ponen, supongo que está hablando del chip, ¿no? Si habla en femenino debe ser la vacuna. Bueno, no. Más específica las preguntas, por favor. Gracias, me refiero, él podría controlarla. Dan Ágora, ¿puedes reformular tu pregunta, por favor? Así voy a leerlo bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dice aquí que la pregunta era y te lo ponen, ¿no? El microchip. John, pero si te meten en la cárcel y te lo ponen, Supongo que está hablando de... El Lo chip. que pasa es que yo creo que tenemos que ver que un poco, a ver, el microchip tiene el papel que tiene, pero Satanás por sobre todo quiere que pisotees la ley, no tanto meterte el microchip, digamos. El microchip es su cebo, digamos, para que uno caiga, pero él quiere que uno pisotee, digamos, pisotee el sábado. Entonces, si uno quiere ser fiel al sábado y te meten en la Inquisición, y tú no das el brazo a torcer y te obligan, te atan y te meten el microchip, que Dios te va a condenar por eso. Es que no tendría sentido. Y si no le sirve, porque el tema al fin y al cabo es sábado y domingo, no microchip o no microchip. Eso ya sabemos el papel que juega el microchip. Es más, yo creo que te meten en la cárcel, te vacunan y ni te ponen el microchip. Para que no puedas ni comprar ni vender, para que te fastidies. O sea, Claro, porque al final va a es ser... que ya dices, bueno, Claro, es que el microchip es el premio, entonces no te lo van a dar si no aceptas lo que ellos quieren, que es la ley dominical. El microchip es el premio. Es como si no te vacunas y te dan el pasaporte COVID. Claro, es que... No, mira, pero te obligo a que te cojas el pasaporte COVID. Pues vale, gracias. Voy a poder comprar. Hay otra pregunta. ¿Las guerras en Latinoamérica serán a partir de 2025 aproximadamente? No sabemos si antes puede haber algún tipo de conflicto ya, no lo sabemos. Pero por lo que decía el informe de Estados Unidos es lo que prevían en 2025. A partir de aquí, si hay algún pequeño retoque en sus planes, ya veremos. tengo una pregunta que justamente era sobre esto. Justamente pensaba, tenía apuntado 2025 y mira, ya que han hecho la pregunta de 2025, la pregunta es, ¿tiene alguna relación en la nueva evangelización programada para el 2025 y lo que estamos hablando de esta situación conflictiva que se va a generar en 2025 en Latinoamérica? No sabemos si hay relación, pero sí que llama la atención que le pongan el mismo año, ¿no?
Por lo que vienen a decir, la nueva evangelización es para llevar un cambio de mentalidad al mundo entero, a nivel de creencia, imponiendo bastante a través de todos sus medios posibles. O sea, una campaña de evangelización sin precedentes, pero que ahí va implícito el ecumenismo, Recordemos que era para trabajar sobre todo en la unión de los ortodoxos con la Iglesia Católica, pero claro, no se van a conformar con eso. El trato es a nivel interreligioso, de otras religiones no cristianas también. Sí, además pensemos que era por el tema del Concilio de Nicea, que se cumplían los 1700 años, en donde por temas se están encontrando todos, por ignorancia, por lo que sea. Entonces va a ser seguramente una campaña de evangelización a nivel ecuménico de todos en una voz, todos en una voz. Pero bueno, es interesante todas las cosas que se están planteando para 2025. Inclusive el Papa que decía que ahí él ya no iba a estar y iba a haber un nuevo Papa. Todas las cosas que se están planteando para 2025. Sí, sí, hemos de seguir muy atentos. No, y claro, eso no puede pasar de golpe. Tiene que haber antes que pase algo que realmente prepare a las personas para recibir esta gran super mega evangelización. Bueno, ya vemos que con el COVID no iba a terminar todo, sino que, como mostramos, iban a volver a tratar el tema de medio ambiente, sobre todo el cambio climático, que eso va a ser la base para trabajar mucho esta unión. O sea que, bueno, entre esto más crisis y alguna otra cosa que generen, qué fácil lo tienen, desde luego. Otra pregunta, no va mucho al tema, pero tú lo vas a responder rápido. ¿Cuándo harán una conferencia donde se destape la falsa creencia de la Tierra plana? Esto me lo han preguntado esta mañana en el chat y he respondido que cuando Dios quiera y si lo quiere, porque es que no lo sé cuándo podré presentar esto. Ni si es necesario presentarlo ya también. Me acuerdo al principio hablabas de Isaías, ¿no? Que hablaba de la circunferencia de la Tierra, sí. es una El prueba. texto habla de orbe directamente y además es que aunque en la Biblia no hablara absolutamente nada de eso, por favor, que coja cualquier persona y se vaya a la costa. Aquí tenemos la Costa Brava, que se vayan a la arena, allí a la playa, miren la línea del horizonte, pongan un palo largo cruzado como de portería de fútbol y verán como la línea es muy recta y en cambio la Tierra hace así, baja de los extremos y no es ningún efecto óptico, porque también lo haría el palito, O sea, que es que no hace falta ser muy listo para eso. Ganas de ir a ver y ya está. Aparte hay influencers que ponen su cámara amanecidas y salidas y la cámara está quieta horas y la imagen va así, girando, cuando sale el sol y no sale, o sea, en internet hay mucho. Y a ver, en el mar es muy interesante porque siempre está en la misma línea. El mar, como cuando dice Víctor, cuando tú ves mucho mar en un lugar que estés en un cabo, por ejemplo, muy entrado en el mar, tú te pones a mirar el mar y mires donde mires, estás a la misma distancia del horizonte. Eso da una circularidad a cualquier punto de la Tierra. Entonces, si tú eres círculo así, círculo así, círculo así, círculo así, círculo así, pues es esfera, ¿no? Es un círculo dentro de otro círculo. No, es una esfera gigante. Es una esfera, o sea, siempre tienes la misma distancia allí donde mires el horizonte. Siempre la misma distancia, entonces... Y bueno, y luego si ya sabes que esta creencia viene de Babilonia, ya vas entendiendo más cosas, pero bueno, en fin. Así que no confundamos el fútbol con el frisbee. Otra pregunta, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, hay preguntas. No hay tiempo. Según JP Morgan, la pandemia ha terminado. ¿Creéis que las pestes ya han terminado y empieza otra parte del apocalipsis? Las pestes seguirán hasta el final de un modo u otro. Igual que el hambre y los terremotos. Eso ya no para hasta el final. Lo que hemos vivido ahora con el COVID-19 es muy fuerte. Han habido otras pestes antes, quizás no tan potentes, algunas sí desde hace muchos años, recordad la llamada española al respecto, pero esto no quiere decir que ya porque lo diga JP Morgan se ha acabado todo. No, porque la profecía es clara. Pestes, hambres y terremotos en distintos lugares y es principio de dolores. O sea que la cosa aún se intensificará más. ¿Será por COVID-19 otro tipo de peste? Pues no lo sé, pero recordad que Ellen White lo sitúa además en el contexto, como pone en los textos, de cuestión bélica, o sea, de confrontación. Bueno, pues por tanto, si sabemos que va a haber más confrontación, recordad también que hay unas palabras
creo que era de Bill Gates, que llegaba a decir que las próximas guerras no solo serían de armamento, ¿no? Sino básicamente de ¿qué? De todo este tipo de cosas. Claro, Pero es que va a haber, bacteriológico. claro, pero es que va a haber de todo, no solo va a ser bacteriológico, eso seguro. No, no, y además que, como hemos dicho, ¿no? Es una mentalización, es una capa, la primera capa, digamos, de mentalización. El primer choque es el más fuerte y lo han conseguido que la gente rebaje su libertad, rebaje su mente, su personalidad, se deje chafar, se deje someter de una manera que era la primera fase, la fase más dura. Que ahora tiran el Omicron y todos inmunizados, porque al final es lo que parece, ¿no? El Omicron, todos inmunizados, ya todos tendrán la inmunidad de grupo, ya mira, ya se ha acabado el COVID, bueno, no lo sé si será así, pero parece que es como una idea, ¿no? Que ya están preparados, es como decir, mira, ya están preparados para la fase 2. A ver cuál será la fase 2. Sí. Pero ahora ya estamos preparados para cualquier cosa. O sea, cuando ya no permitimos que nos metan, ¿no? Que nos metan en casa, que nos pongan la mascarilla y todo este tipo de... Claro, todo esto han conseguido una rebaja brutal de tu capacidad de reacción, ¿no? Y recordemos que la otra tan fuerte que hubo era 1914 aproximadamente, Primera Guerra Mundial, con lo cual, ¿quién queda vivo desde ese entonces para vivir una situación más o menos parecida? Que pocos, ¿no? Muy pocos. Bueno, pues han vuelto a la carga y volverán aún más, seguro. Seguro, esto no va a quedar así como si nada. ¿En dónde está la noticia de que habrá guerra en Latinoamérica en 2025? Hace muchos años lo presenté y ya no recuerdo en qué conferencia era, la verdad. Por eso siempre aconsejo, miraos las conferencias desde la primera e ir avanzando. Ya sé que hay, yo qué sé cuántas, pero es que vale la pena porque hay informaciones que se han mostrado ahí que ahora están aconteciendo. Dan ahora me vuelve a hacer la pregunta de hace rato, la que no entendíamos, la de Tesla. ¿La tecnología creada, ¿él podría controlarla? ¿Un ordenador con inteligencia artificial, los chips neuronales o control climático, por ejemplo? Bueno, o sea, hacer un tipo de inteligencia artificial que lo controle absolutamente todo, ¿no? Bueno, un poco... Skynet. Skynet, exacto, ¿no? Bueno, es lo que están hablando de hacer, incluso ese robot que hablaba decía que se quería llegar a hacer eso, por parte de los mismos robots, ¿no? Bueno, ¿a qué punto llegarán? Algunos decían que esto era la bestia, en verdad, que es el que iba a imponer un pensamiento absoluto y un control absoluto sobre todos, que sería una máquina, un robot. Bueno, a ver, lo que queda claro es que quien va a controlarlo todo es el papado y Estados Unidos, y a partir de aquí se lía el cotarro en todas partes para los creyentes. Lo que llegarán los robots, ya veremos. A ver, si hay más preguntas. Es que ahora me ha salido a mí cerrar sesión. ¿Estamos todavía en línea? ¿Por qué me ha salido cerrar sesión? ¿Puede alguien fijarse, por favor? No sé, pero deberemos ir concluyendo, ¿no? Porque sí. Los jóvenes estarán subidos por las paredes ya. Pues, a ver, pregunta. La relación del informe de inteligencia de la agencia Deigel para el 2025 y las consecuencias en la despoblación y economía, vale. Que Víctor presentó hace años. Estamos en línea. Bueno, no sé si pregunta o está afirmando. Víctor, ¿qué opinas? ¿Puede alguien tener el chip y seguir fiel a la ley siendo pueblo de Dios? Bueno, ya hemos respondido eso, ¿no? Sí, hemos respondido. Si me obligan a ponerme el chip, ¿pierdo la salvación? Bueno, también. ¿Se sabe más información de los chemtrails para controlar el cambio climático a través del HAARP? No, se habla mucho, se escribe mucho, pero poder comprobar ciertas cosas es sumamente difícil. Bueno, ya está, yo creo, porque si no... Bien, pues bueno, gracias por vuestra participación en este coloquio que creo que podía dar, con análisis prácticamente de cada grupo de noticias, podríamos estar aquí infinito de tiempo, ¿no? Bueno, pues hemos de concluir. Y al menos que todo esto sirva para que la gente realmente vea lo que presentamos en este sentido para estar al día. Recordad que no pongo todo lo que hay porque evidentemente las conferencias serían ultra largas
de hacer un escrutinio muy intenso al respecto, eliminando muchas que algunas me gustaría mostrar, pero que ya sería mucho tiempo. Y eso quiere decir que debemos conocer muy bien la palabra de Dios, debemos leer intensamente también el espíritu de profecía de los escritos de Ellen White, no desechar las cosas que Dios ha inspirado a sus profetas por algo, y especialmente para el último tiempo, y estar al tanto de lo que va aconteciendo, que es lo que está marcando en definitiva el fin de los tiempos. Y eso, sobre todo, quiero recalcarlo. Está muy bien mirar las conferencias de noticias, que suelen ser las que más visualizaciones tienen. Y lo entiendo porque hay personas que parece ser que no ponen la tele y se dedican solo a ver lo que presentamos en este sentido. Pero si no nos formamos en todo lo otro que se presenta, que es cuestión doctrinal, que es básico para el crecimiento espiritual y que nos prepara para esto que está ya, más lo que vendrá, no nos va a servir de nada saber si va a haber guerra en 2025 o no. ¿Entendemos? Nos hemos de involucrar de lleno en crecer en la fe y en tener el carácter de Cristo y el amor de unos entre otros, sí o sí. Pero no a nivel de creencia, mira, porque yo estoy aquí, tú estás allá y creemos en lo mismo y ya está. Sino que haya una verdadera unidad. Y eso debe empezar por las familias, por los matrimonios, familias, grupos. Debe haber unión entre todos absoluta, dejarnos de tonterías, que esto se acaba, y vivir la fe que debemos vivir. Y lo que debamos cambiar, con la ayuda de Dios, cambiarlo. Porque nos estamos jugando la salvación, ¿eh? Y está muy bien conocer todo lo que pasa y dar el mensaje a los demás, pero si nosotros no estamos bien como debemos estar con Dios y unos con otros, sin esa unidad el Evangelio no va a ser proclamado. Por tanto, es una gran responsabilidad cada familia, de cada grupo, estar bien unidos para que el mensaje llegue a todos. Y en eso todos nos hemos de poner sí o sí. No hay excusa, porque el tiempo se acaba y tenemos una gran responsabilidad. A partir de aquí, creo que lo mejor ya es concluir. Daros gracias a los que habéis participado también en el chat. Y bien, ya sabéis, si hay alguna otra cuestión, bueno, pues me podéis escribir e intentaré responderos a todos. Y sobre todo, recordad que todas estas señales apuntan que verdaderamente Jesús no viene en el 2024, que os quede claro, no viene en el 2024 ni en el 2027. Viene cuando toca en 2031 al final de los 6000 años. A partir de aquí, Maranata, el Señor viene. Que Dios os bendiga. Amén.